Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. Desde que comenzó el año, lo único que baja de precio son las acciones de las principales compañías en bolsa y la cotización de criptomonedas como el Bitcoin, que lleva ya 2 meses cayendo sin descanso. 2022, en definitiva, no ha comenzado con muy buen pie. Hay un clima de incertidumbre generalizado que las restricciones por la irrupción de la variante Omicron a finales del año pasado y el estallido de la crisis en Ucrania pues no han hecho más que acrecentar ese clima de incertidumbre, de cierto nerviosismo. Todas las bolsas están cayendo, da igual donde miremos, no importa la ciudad, no importa el continente, también lo hace la confianza de los consumidores, también lo hace la producción industrial. El Eurostoxx 50, por ejemplo, que reúne a los 50 principales valores europeos, se ha dejado solo esta semana un 4%. Y en Nueva York, el Wall Street, el Dow Jones concretamente, pues el Nasdaq pasa lo mismo, es una montaña rusa que baja bastante más de lo que sube. Ya digo, da igual donde miremos, en todas partes abundan las caras largas. Las bolsas de Londres, de París, de Madrid, de Frankfurt, de Milán, de casi cualquier ciudad están a la baja sin que haya nada ni nadie que consiga reanimarlas. Los problemas en Ucrania son quizá la causa más visible a este pesimismo general que se ha apoderado de la economía. La cosa se arrastra ya desde finales del año pasado, pero hemos llegado al pleno invierno, por lo menos al pleno invierno en el hemisferio norte, con un pesimismo total. Pero no solo se debe a eso. Los inversores no se deciden a comprar, pero están muy dispuestos a vender por temor a perder aún más dinero en el futuro. En el caso de que estallase la guerra en Ucrania, es muy probable que se interrumpiese el suministro de gas, y eso ocasionaría una crisis muy profunda en Europa, que está ya muy castigada por los repuntes inflacionarios de los últimos meses. Esta semana, además, la Reserva Federal de los Estados Unidos se pronunciará sobre los tipos de interés y se conocerán además los primeros datos de PIB de varios países importantes como Estados Unidos, como Alemania, como Francia. También se conocerán los datos de PIB del año pasado de España. Luego la energía no da tregua. El gas natural está por las nubes desde hace ya meses y el barril de petróleo se ha consolidado por encima de los $80. Todo eso es una fuente extraordinaria de incertidumbre y de volatilidad para el mercado financiero. Además, los analistas están convencidos de que los tipos de interés subirán y que es muy probable que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo vayan moderando la compra de bonos para combatir la inflación, que se encuentra ahora mismo agarrada a todas las economías desarrolladas. Está siendo un mal comienzo de año este de 2022, especialmente para los que decidieron invertir en bolsa o invertir en Bitcoin. El Bitcoin, del que se ha hablado bastante y se ha hablado bastante a lo largo de las 2 últimas semanas, pues se ha dado un castañazo importante. Estaba con el mes de noviembre como a más de $60.000 y debe rondar ahora mismo los $36.000. Ha repuntado un poquito en los 2 últimos días, pero vamos, en comparación con lo que se ha dejado en los 2 últimos meses, pues es casi nada. Bien, los que entienden del tema aseguran que las bajadas continuas en el mercado bursátil no le hacen justicia a la incertidumbre que reina en el mercado, es decir, que aun con todas ha caído poco para lo que debería estar cayendo. Pero vamos, apenas se encuentra un valor que no esté afectado por este terremoto invernal, contra lo que podrían parecer las empresas tecnológicas que también han marchado en los últimos años, han caído con fuerza. De hecho, caen con más fuerza que otras empresas que se dedican a otros sectores. Tenemos, por ejemplo, un dato que dice bastante en el índice, en el Financial Times 100 de Londres, que cuenta con pocas tecnológicas y muchas dedicadas pues a otro tipo de actividades, como por ejemplo las materias primas. Este índice ha sido más resistente que índices estadounidenses como el Nasdaq o como el S&P 500, que se han dejado en promedio entre un 10 y un 15% este mes. Esto nos permite hacernos una idea que las tecnológicas, que han ganado muchísimo dinero en los 2 últimos años, pues no están marchando tan bien.
Pero lo más llamativo es que no se ha tratado de una caída a plomo, sino de algo parecido a una montaña rusa, pero una montaña rusa con más cuestas abajo que cuestas arriba. La semana pasada, por ejemplo, Nueva York abrió con subidas pequeñas y luego ya se desplomó durante el resto de la semana. Esta semana las subidas y bajadas se han producido incluso dentro del mismo día. El lunes, por ejemplo, Nueva York abrió liquidando en masa, el Nasdaq se dejó un 5% y luego subió de manera repentina y un tanto inesperada. Al S&P 500 le pasó algo parecido, bajó primero y luego rebotó con fuerza dentro del mismo día. Bien, este festival de compras y ventas, que no es otra cosa, un mercado financiero, de índices que suben y bajan un poco a lo loco, lo que nos viene a decir es que nadie lo tiene muy claro. Y podríamos empezar por nosotros mismos. Pocas veces hemos tenido tanta incertidumbre sobre lo que va a pasar a lo largo de los próximos meses o de los próximos años. La pandemia no se decide a abandonarnos, la economía no marcha bien, la inflación se ha disparado, las materias primas vuelven a estar caras. Esto que os contaba el año pasado, ese programa que hice, que comentaba que volvían los años 70, pues nunca se repiten dos situaciones históricas de manera exacta, pero hay ciertas concomitancias que son notables. Es decir, nos encontramos ante un clima de desconfianza general y de cierto pesimismo. Es decir, se desconfía del futuro, en una palabra. Y claro, nadie quiere dejar su dinero en el mismo sitio durante mucho tiempo por si lo pierde, no por ninguna otra cosa. No es extraño que los mercados pues estén tan nerviosos. Si salimos de la bolsa y miramos lo que está pasando a nuestro alrededor, lo entendemos mejor. Hay tres fantasmas en el horizonte que nadie sabe cómo se van a comportar. No saben si nos van a terminar dando un susto o desaparecerán por donde han venido. El primero de ellos son los bancos centrales, que en breve empezarán a tomar decisiones sobre el repunte inflacionario, y eso tendrá su consecuencia inevitable en el mercado financiero. Está en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, mirando a ver lo que va a hacer la Reserva Federal y cuándo se va a decidir a subir los tipos. Saben que los van a subir porque la Reserva Federal ya lo ha dicho, pero no saben el momento exacto. El segundo es la pandemia, que como os decía antes no ha terminado aún y que acaba de propinarnos un zarpazo llamado Omicron, del que os hablaba aquí hace pues ya va para 2 meses, que ha dejado nuevas restricciones, ha dejado suspensiones de vuelos, ha dejado el cierre de algunas fronteras, en fin, nos ha incomodado bastante el periodo navideño y lo que ha venido después. Pero esa sería la segunda, digamos, el segundo fantasma que decía antes. El tercero y último es la crisis de Ucrania, de la que he hablado pues a lo largo de toda esta semana, que aunque empezó en noviembre y ya se veía los tambores de guerra, ya empezaron a sonar en noviembre, pues muy pocos lo llevaban, por lo menos en la prensa, hasta hace cosa de semana y media. Yo puedo decir que sí os preparo una contracrónica sobre el tema tan pronto como en el mes de noviembre, pero bueno, el hecho es que es ahora cuando esta crisis ha mostrado sus colmillos y ha empezado a asustar en condiciones. Así que el dinero fácil, la liquidez infinita, que de un modo u otro termina alimentando el mercado financiero, es muy probable que se esfume. Los beneficios empresariales se verán mermados por dos extremos, además. Por un lado, por una facturación menor, ya que los hogares y las empresas consumirán menos, y por otro lado, por el de los costes salariales, que son más altos, especialmente en Estados Unidos, y además el trabajador que ve que su salario se lo está comiendo la inflación pide que le suban el salario, como es lógico. Pero vayamos primero con los bancos centrales, que son la comidilla de la prensa económica durante toda esta semana. Todos descuentan que dentro de 3, de 4, de 5 meses, vamos, que a no mucho tardar, los tipos de interés serán más altos que ahora. Lo cual tampoco es difícil, no vamos a engañarnos, porque en Estados Unidos los tipos de interés están en el 0,25%. Y en la zona euro más bajo todavía, están en el 0%. Después de 2 años bombeando de manera intensa y un tanto insensata liquidez al mercado con la idea de hacer más llevadera la pandemia y que no fuese por falta de dinero, pues tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, ya esto habría que sumar otros bancos centrales importantes, como puede ser el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra, lo que han hecho ahora es, viéndole las orejas al lobo, o mejor dicho, viéndole las orejas a la inflación, es cambiar su discurso de manera un tanto abrupta. El cambio ha sido radical. Se les ha presentado lo de la inflación y todos los gobiernos pues se han puesto nerviosos porque la gente está enfadada y temen evidentemente por su cargo. A principio de este mes de enero, la
Reserva Federal dejó claro a los inversores que los tipos pronto subirían. No les dijo cuánto ni les dijo cuándo, pero les dijo que iban a subir y que lo iban a hacer además en 3 tramos a lo largo del año. Que Powell iba a subir los tipos 3 veces. No les dijo, va a ser mañana, pasado y el siguiente. No, pero que los iba a subir. Que a finales de año, es decir, que para el mes de diciembre el dinero estará notablemente más caro. Bien, esto es algo fácil de entender. La inflación está demasiado alta. En Estados Unidos, en la prensa apenas se habla de otra cosa. Es abrir el Wall Street Journal, es abrir el New York Times, cualquier periódico, aunque sea regional, y lo primero que nos encontramos son historias relativas a la inflación. Y no se trata de un fenómeno transitorio, como aseguraban alegremente los mismos que hoy están asustados diciendo que van a subir los tipos. Pues bien, lo decían que esto iba a pasar y que antes de llegar el invierno ya se habría superado. Esto lo decían los mismos, exactamente los mismos. Hice ahí un programa sobre el tema de la inflación, pues si mal no recuerdo en febrero o en marzo del año pasado, cuando ya se le veía venir y nada, que era una cuestión técnica sin problemas, que en cuestión de unos meses después de que era por el calentón, el recalentón de la gente que salía de nuevo se iba de viaje o se había ya salido a comer con la familia y habían hecho una serie de compras que no habían hecho antes, que eso es lo que había provocado la inflación, pero que volvería todo a la normalidad. Bien, no ha vuelto, tal y como era previsible. Bien, algunos os preguntaréis de cualquier modo qué relación hay entre los tipos de interés y la desgana por consumir o por invertir. A ver, ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo pueden, qué sé yo, resolver los problemas derivados de los cuellos de botella en el transporte, los que hay ahora mismo y que sigue habiendo y que habrá todavía por un tiempo en los problemas que hay con los contenedores, que ya os informé aquí. Tampoco pueden resolver el precio de la energía. No pueden hacer no tiene una varita mágica para que el gas sea más barato, el petróleo sea más barato. Pero los tipos de interés más altos pueden enfriar la demanda al encarecer el dinero. Bien, pues con eso esperan estos gobernadores de la banca central que se gaste menos y que la inflación disminuya. De cualquier modo, la subida de los tipos de interés reales a largo plazo ya se está produciendo. Los rendimientos de los valores protegidos contra la inflación del Tesoro de Estados Unidos, los valores a 10 años, que rondaban el menos 1% hace unas semanas, ahora ya son del menos 0,6%, es decir, que se están ajustando de manera natural. Y la bolsa ha tenido que adaptarse a eso. Los tipos más altos reducen el valor de los flujos de caja futuros, lo que ocasiona que las acciones pierdan interés, claro. Esto se ceba especialmente, como os decía al principio, en las empresas tecnológicas, estas que han ganado tanto dinero durante la pandemia y que han ocasionado tanto debate en torno a ellas. Las empresas tecnológicas dependen, o el valor de estas empresas depende en gran medida de lo que vaya a ganar esa empresa en el futuro. Muchas de ellas, no todas las empresas tecnológicas son gigantes y están consolidadas, muchas llevan poco tiempo en el mercado y cuando se compra una acción lo que se está comprando es lo que será esa empresa dentro de 10 años o dentro de 7 años, no lo que es actualmente. El precio de una tecnológica, en definitiva, especialmente si es nueva, depende de lo que vaya a ser dentro de unos años y no hay que darle muchas más vueltas, no de lo que es hoy. De ahí que el Nasdaq se haya dado semejante castañazo este último mes. Pero los bancos centrales no son la única preocupación. Gran parte de la subida de la bolsa el año pasado, que subió bastante, se fundamentó sobre una recuperación sólida de las principales economías de los países más desarrollados del mundo. En Estados Unidos hace solo 10, 11 meses estaban encantados de la vida, porque había trabajo para todo el mundo, dinero para todo, era una auténtica maravilla, era el mejor momento para estar vivo en Estados Unidos. Bien, unos crecimientos bestiales, y lo que vinieron a concluir tanto estos banqueros centrales como sobre todo los gobiernos era: ya hemos salido de esto, no hay ningún problema y que empiece la fiesta. Ya sabéis, aquel mito de los felices años 20 que nos contaban hace un par de años. Bien, el hecho es que las cosas iban bien el año pasado. Eso trajo mucha creación de empleo, muchísimo consumo, muchísima inversión, es decir, beneficios contantes y sonantes para las empresas. Y así es como se estaban viendo en enero de 2021. Pero eso es lo que sucedió en países como Estados Unidos, claramente. En el año 2021... la economía estadounidense creció por encima del 6% en los trimestres centrales del año. Que una economía gigante y muy madura como la de Estados Unidos crezca un 6% es bastante, es muchísimo.
Bueno, a ello contribuyó, evidentemente, la situación era normal, ¿no? Contribuyó la vuelta a una relativa normalidad, no completa en la calle, y también al estímulo de casi 2 billones, con B, de dólares, que el gobierno, primero el de Trump y luego el de Biden, fueron inyectando en la economía, con la idea de que se superase la pandemia o las tragedias asociadas, las tragedias económicas asociadas a la pandemia. Bien, eso ha desaparecido ya, no irá mucho menos, y se notará evidentemente en el crecimiento, que era un crecimiento que en buena medida estaba dopado y no querían reconocerlo. En 2021 la economía estadounidense, el total del año, creció un 5,7%. Bien, este año los analistas creen que se quedará en el 3,5%, y el año próximo, en 2023, que no pasará del 2,5%. Vamos, volverá a lo normal en una economía de ese tamaño. De cualquier manera, la desaceleración es evidente. Para quien quiera verla, pasar en 2021 de crecer casi el 6% al 2,5% en 2023, pues eso deja algún que otro cadáver en el camino. Las ventas minoristas, por ejemplo, se desplomaron el pasado mes de diciembre, quizá porque venían de un año especialmente bueno, y la confianza del consumidor en Estados Unidos ahora mismo es baja. Algo de esto se puede atribuir a la variante Omicron, pero ha sido leve. Esa es la verdad. Cuando apareció hace 2 meses, todos nos asustamos un poco pensando que podía ser, porque además se contagiaba muy rápido cuando apareció en Sudáfrica, que podía ser el origen de una pandemia reactivada, ¿no? Y que nos volviesen a confinar y esas cosas. Vamos, que ha sido leve sus efectos, quiero decir. No ha supuesto, gracias a Dios, cierres masivos de establecimientos ni confinamientos, salvo contadas excepciones. Tampoco han tenido que cerrar empresas, exceptuando China, que esos viven al margen y siguen obsesionados con lo del COVID-0. Así que lo más probable es que esta bajada en las ventas y la confianza del consumidor es que se trate simplemente de una disminución en la demanda. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero quizá porque el consumidor no las tiene todas consigo y prefiere no gastar, que es una decisión bastante sabia cuando no sabes lo que te viene por delante. La desaceleración de la economía repercutirá, y esto también es indiscutible, en los beneficios empresariales. A los empresarios, quiero decir, el aumento de los costes también les están propinando un buen mordisco. Los precios más altos del petróleo ahora mismo está un 65% más caro que hace un año. Ha pasado de unos $50 que costaba en enero de 2021 a unos 85 que está costando ahora el barril. Bien, pues todo eso se suma al dolor de cabeza general. En Estados Unidos, además, se da la circunstancia de que faltan trabajadores y eso ha empujado los salarios al alza. La falta de trabajadores y la inflación que tenemos en los precios, que ha obligado a que muchos salarios crezcan. Las empresas tendrán que comprar insumos más caros y además remunerar mejor a la plantilla. Otro problema añadido, y esto lo leía el otro día, es que las acciones están un poco caras, especialmente las de las tecnológicas, lo que ha provocado un ajuste a la baja. Netflix llegó a cotizar a casi $700 en el mes de noviembre. Aquello era una cosa disparatada. Y hoy lo hace a 360, Netflix. Amazon estaba en noviembre a $3.700. Hoy está a 2.700. Y bueno, y esas aún están, podemos decir, que son empresas maduras, ¿no? Que llevan ahí mucho tiempo y con un modelo de negocio muy claro. Pero otras son más nuevas. Por ejemplo, Zoom, el programa para videoconferencias que tan de moda se puso al principio de la pandemia, que todos, en mayor o en menor medida, algunos en mayor, para su desgracia, pues utilizan, ¿no? La verdad es que hace bastante tiempo que no hago una videoconferencia por Zoom, pero en su momento hice bastantes. Bien, la acción de Zoom estaba a casi $400 el verano pasado, en agosto por ahí, y desde entonces no ha hecho más que descender. Hoy está a 145. Ojo, y puede seguir cayendo, porque la acción de esta empresa, que ya existía antes de la pandemia, no es que se la inventasen con el confinamiento, se pagaba unos $90 en el año $80-90 en el año 2019. Ni siquiera la irrupción de la variante Omicron ha podido, en resumidas cuentas, levantar el ánimo de las tecnológicas, que por lo demás se habían beneficiado muchísimo de la pandemia. Son probablemente las empresas que más se han beneficiado de esto, de tenerla sobre todo a lo largo del año 2020, de tenernos metidos en casa o en la calle, pero con las tiendas y los restaurantes cerrados o con limitaciones de público. Aunque bien mirado,
Esta podría ser ya la última ola de la pandemia, la de la Omicron, no lo sabemos, pero podría serlo. Y con ella pues se habrán acabado todas las restricciones, todos los problemas que nos ha traído aparejados. Se habrá acabado esta excepcionalidad que nos acompaña desde el año 2020, desde hace ya casi 2 años. Luego, si lo miramos de esta manera, estaríamos ante una corrección por otro lado necesaria, una vuelta a la normalidad. De cualquier modo, no se puede dejar de lado el hecho de que la pandemia puede reactivarse en cualquier momento. Recordemos que nadie vio venir la variante Omicron. Sucedió todo, además, muy rápido. Fue a finales del mes de noviembre, apareció a principios de noviembre en Sudáfrica, os lo contaba en aquellos 2 programas que hice a principios de diciembre. Bueno, pues apareció entonces y primero empezó a contagiarse por Sudáfrica y saltó al resto del mundo y todos automáticamente nos asustamos. Las bolsas automáticamente cayeron, también lo hizo el precio del petróleo en aquel momento, la confianza de los empresarios, pues porque se temían nuevos confinamientos. Los políticos, como suele suceder con ellos, sobreactuaron, especialmente en Europa, y decretaron nuevas restricciones, incluyendo pues la imposición, como bien sabemos, en varios países de Europa del certificado COVID para entrar en restaurantes y en locales comerciales. Bien, de eso han pasado ya 2 meses. Ojo, no es que estamos hablando de una cosa que pasó la semana pasada. Podemos sacar alguna que otra conclusión. Podemos decir ya que no ha sido para tanto, al menos desde el punto de vista sanitario. Yo mismo he pasado la variante Omicron maldita a principios de este mes y como yo, pues millones de personas. Es una variante, ya lo sabemos, mucho más contagiosa que las anteriores, pero sus efectos son también mucho más leves. Vamos, que se ha desacoplado por completo la curva de contagios y la curva de hospitalizaciones y fallecimientos. Ya no van a la par. Eso es una buena noticia. Pero en muchos países, entre los cuales me encuentro, las restricciones continúan. Las restricciones, aparte de enfadar a la gente, con razón, sobre todo cuando no se perciben como necesarias, siembran la incertidumbre. Especialmente cuando desde los medios de comunicación se martillea continuamente con datos o irrelevantes como la incidencia. O se insiste en que, sin más datos que el chuparse el dedo y ponerlo al viento, que en breve llegará otra ola y que tenemos que estar preparados. Bien, esto tiene efectos directos en la economía. Nos guste o no nos guste, pero es que es así. De hecho, durante las Navidades hemos tenido que padecer una epidemia, pero no provocada por un virus, sino por las bajas laborales. Hice una a la contra de estos vídeos que hago por la calle hace no mucho tiempo, unas semanas. Pues estas bajas laborales provocadas por los contagios, evidentemente si alguien está contagiado pues que se quede en casa, pero se daban de baja, no solo esto ha sucedido en España, ha sucedido en todo el mundo, por el llamado contacto estrecho. Esto, ya digo, en Europa y en Estados Unidos ha sido muy común, provocando problemas en la cadena de suministro. Había mercancías, pero no se podían distribuir o vender. Ha sido algo de corta duración, pero ha contribuido a enfriar aún más la economía y a enfriar aún más los ánimos. Y justo cuando salíamos de todo eso, pues nos hemos encontrado con el conflicto en Ucrania, que no ayuda, evidentemente, porque de complicarse tendría efectos devastadores sobre la economía mundial. Afectaría de lleno a la Unión Europea, en la que están algunas de las economías más importantes del mundo, y bueno, obligaría además a actuar al Banco Central Europeo, y ante la escasez de gas natural pues se producirían cortes de energía. Vamos, una auténtica catástrofe, no muy probable, todo hay que decirlo, pero que todo el que vaya a invertir, invierte su dinero, a fin de cuentas, descuenta de antemano. Esa sensación de derrota, de, no sé cómo denominarlo, de invierno bursátil y de invierno económico que tenemos ahora mismo, quizá influya también la temperatura y la falta de luz, quizá lleva a los bancos centrales a moderar la subida de tipos o a no hacerlo hasta febrero o hasta el mes de marzo, que es lo que está barajando la Reserva Federal. Pero esto último es lo más probable. No quieren complicar más las cosas. Pero claro, regalando el dinero, lo único que conseguirán es prolongar sine die la agonía. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Fernando, que se pregunta por la relación que hay entre Rusia y la Unión Europea con respecto al gas. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? Querría hacerte una pregunta que me ha venido a la mente con frecuencia estos días escuchándote hablar del problema ruso y que también me suele venir a la mente cuando leo algunos titulares desde hace un tiempo ya sobre el tema.
y es entendida perfectamente la dependencia de parte de Europa del gas ruso y que no puede cambiar esta fuente de un día para otro y así como así, ¿puede Rusia, a su vez, cambiar a Europa como comprador preferente de su gas? No sé, este mercado asiático puede comprar tanto gas al mismo precio, porque teniendo en cuenta que Rusia, como tú mismo has dicho, es una economía de materias primas y que la economía no va muy allá, alguna dependencia compartirán. Lo digo porque a mí esto me suena a otra bravata propagandística de un sistema autoritario en crisis, cosa que a Rusia ya le ha salido mal otras veces. A los comunistas en Afganistán, a los zares en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra Ruso-Japonesa. eh, Está claro que sí que estamos cayendo en una trampa de Putin y es en encarnar el enemigo que necesita. Pero por otro lado, ¿qué vas a hacer? Si, poniendo un ejemplo sencillo, si un viejo loco coge un cuchillo por la calle, pues actúas con miedo y precaución porque pues no sabes si el viejo va de farol o está loco de verdad, o se le murió el perro antes de ayer y ya no tiene aprecio por la vida. En fin, eh, solo eso. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, Fernando. La relación entre Rusia y la Unión Europea es una relación de necesidad mutua. La Unión Europea necesita su gas y Rusia necesita las divisas que le aportan los países europeos por ese gas. Podría sustituirlos, claro, evidentemente. Podría exportar el gas, por ejemplo, a China, que es un mercado muy grande y muy sediento de gas, porque es una economía muy industrializada que consume mucha energía. Pero para eso necesita primero construir un gasoducto, cosa que ya está haciendo, y empezará a servir el gas por ahí. Bueno, yo creo que con un gasoducto no valdría. Necesitaría unos cuantos más, como sucede con Europa. Y bueno, y que a los chinos pues le igualen las compras que le hacen ahora mismo los alemanes o el resto de europeos. Vamos, que sería un problema grande para Rusia. Tiene un cliente muy bueno en Occidente que le paga muy bien y se lleva además buena parte del gas que Rusia produce. Se lo lleva a través de gasoductos que están ahí desde hace décadas. Así que Rusia, en el caso de que cortase el suministro de gas a Europa, tendría un problema financiero serio, porque no podría sustituir a mercados como el alemán fácilmente. Pues lo podría hacer, pero tardaría mucho tiempo, si es que lo consigue hacer, que esa es la otra. Pero la capacidad de sacrificio que Putin puede pedir a sus ciudadanos, a los rusos, es mucho mayor que la que Scholz puede pedir a los alemanes. No lo olvides. Los rusos son un pueblo duro, dado a las privaciones de todo tipo, al que además se le puede vender esto como un efecto, una consecuencia de la agresividad de Occidente. Puede decirles el mismo Putin, ¿no?, que él no quería, pero que no le han dejado otra opción, que esto es un castigo de los malvados occidentales hacia los rusos. Aunque te parezca mentira, hay mucha gente en Rusia, muchísima, más de la que te imaginas, que compra ese relato. Otros no lo harán, evidentemente, pero tampoco tienen muchas vías para protestar. La prensa está en manos del gobierno o de los amigos del gobierno, y ser opositor en Rusia pues es, digamos, algo arriesgado. Mira lo que le ha pasado a Navalny, por ejemplo, que está en una celda. Bien, seguimos con Juan Ángel, que pregunta por la clase media. Ante todo, y supongo que como todo el mundo ya estará súper acostumbrado, pero darte las súper gracias por el contenido que haces y yo que sé, lo bien que divulgas los temas, que a mí me enriquecen bastante, la verdad. El caso, me moveré ya directamente a la pregunta que tengo, y la pregunta que tengo es la siguiente. Utilizamos mucho la palabra clase media. Yo me refiero a ella muchas veces, en mi entorno también, leo artículos que la mencionan, pero realmente tengo dudas de la definición de clase media. ¿Cuál es? Veo que sé que o entiendo que hay algún tipo de definición a nivel sociológico y demás, pero me doy cuenta de que yo, por ejemplo, cuando veo la clase media española o la clase media británica, veo que son espectros muy distintos de poder adquisitivos. Veo inclusive que hay gente que se llama clase media, que estoy seguro de que no son clase media. Bueno, seguro no estoy porque no sé la definición, pero bueno. Y demás, veo que no sé si viene tildada o viene acotada la clase media por una capacidad de ahorro, bienes, educación, una mezcla de todo. La verdad es que
tengo el concepto un poco difuso y bueno, pues como siempre, hablar con una persona más ilustrada y que domine mejor esto, pues seguro que arroja algo de luz. Así que nada, un saludo a todos y a ti. Y muchísimas gracias. ¿Te parece el concepto difuso este de clase media, Ángel? Porque es que es difuso, es muy difuso. Tiene unos límites un tanto vagos, vamos, que no es mucho ni mucho menos fácil establecer lo que significa clase media. En principio, clase media es lo que hay entre los ricos y los pobres, es decir, entre la clase alta y la clase baja. Pero claro, eso es como no decir nada. Es simplemente situar a la gente por nivel de renta. Si estás arriba, pues eres rico, y si estás abajo eres pobre, y si estás en el medio eres clase media. Por lo que en principio siempre habrá clase media, claro, incluso en los países más pobres del mundo. Hay de cualquier modo distintas maneras de medirla. La más común es definir a la clase media como aquella parte de la población que está fuera del 20% con mayor ingreso y del 20% con menor ingreso. Es decir, el 60% de la población siempre va a ser clase media. El 20% va a estar en la clase alta y el 20% va a estar en la clase baja. Esto significa que en países muy pobres como el Chad o la República Centroafricana también hay clase media. Claro que a nosotros los de la clase media de la República Centroafricana nos parecerían pobres de solemnidad. La cuestión, por lo tanto, no es saber lo que es clase media, que es una taxonomía sencilla en principio de entender. La cuestión es saber cuán grande es la clase media, es decir, cómo la cantidad de recursos que tiene, es decir, de qué renta disfruta esa clase media. No es lo mismo ser de clase media y disponer de una renta anual de 100.000 euros que ser clase media y disponer de una renta anual de 5.000 euros. Así que el mejor modo para saber, así aproximadamente, qué es la clase media es tomar el salario medio. Ya está, simplemente. En España el salario medio ronda los 25.000 euros anuales. Luego de clase media son los que se sitúan en esa horquilla. Una horquilla, pues no sé, que iría de los 20 a los 40.000 al año. Por encima ya entraríamos en la clase media alta y por debajo en la clase media baja. De manera que la clase media, como ves, es muy amplia, porque sería tan de clase media una persona que gana 18.000 euros al año, es decir, un sueldo bajo, con una persona que gana 60 o 70.000 euros al año, es decir, un sueldo alto. Pero ambos son de clase media. Un salario de $60.000 al año en Estados Unidos no sería considerado un sueldo alto, pero en un país como Honduras $60.000 sería considerado un salario de clase alta. También habría otro elemento, es cómo hacemos el cómputo, por persona o por hogar, porque no es lo mismo una persona que gane 50.000 euros y tenga que mantener una familia de 5 miembros que una persona que gane 30.000 y viva solo. Probablemente el que gane, pues seguramente el que gana 30.000, pues vive mucho mejor que el que gana 50.000, porque el segundo tiene que repartir entre 5. No es como ves, un tema sencillo, ni muchísimo menos cuando hablamos de clase media. Lo que estamos hablando al final es de gente del común, como tú o como yo, gente que ni es pobre ni es rica, que tiene un mediano pasar, que no vive con grandes lujos, pero tampoco padece necesidad. Bien, esa creo que es la mejor definición de clase media, pero como ves, no es una definición muy precisa, porque la sociedad humana en sí tampoco lo es. Somos muchos y establecer taxonomías sociales es francamente complicado, ¿para qué te voy a engañar? Bien, seguimos con Abel, que ha visto el vídeo que hice en la Contra en directo de hace ya un tiempo. Esto es tranquilamente hace 2 semanas, sobre cómo quieren enseñar historia de España en los colegios, y nos cuenta lo siguiente. Y acabo de ver el vídeo de la Contra en directo sobre la modificación de la asignatura de Historia de España en bachillerato, en teoría para que solo incluya los siglos XIX y XX. Y me gustaría decir 2 cosas al respecto de este vídeo. La primera es la que ya estaba pensando mientras lo estaba viendo, que es que, bueno, vale, dejan solo los siglos XIX y XX, se pierde un montón de contexto. Esto en teoría, bueno, puede parecer que está mal, pero yo estaba pensando, bueno, pero es que la historia no solo se da en bachillerato, en secundaria también se da historia. Y son, bueno, 4 años de secundaria, ¿no? Generalmente se da pues geografía e historia, y al menos en mi época y en mi región dábamos en primero geografía, en segundo historia, en tercero otra vez geografía y en cuarto otra vez historia. Esa historia ni en segundo ni en cuarto de secundaria solía llegar muy lejos, siglo XVIII como mucho XIX, por lo que tú mismo comentas en el vídeo, ¿no? De que es mucha materia. Y entonces, pues, en ese caso, pues sí que tendría sentido hacer más hincapié en bachillerato en esos 2 siglos que son muy importantes, pero que, bueno, no se dan con tanto hincapié, o a veces en absoluto, en la secundaria.
Aún así, he decidido ir a mirar el texto del borrador de ley porque es que me extraña que quiten tantos siglos de un plumazo, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, una cosa es hacer hincapié, otra cosa es estudiarlo exclusivamente. Y bueno, encontré el borrador que por lo que estoy viendo está dividido en varias competencias bastante abstractas, bueno, mucho lenguaje político, lo esperable, ¿no? En realidad, en un texto como este. Y eso del hincapié en los siglos XIX y XX aparece en el apartado 1, que habla sobre aprender el desarrollo de la libertad y la democracia en España. A partir de, efectivamente, pues las Cortes de 1812 y, bueno, todo el siglo XIX y XX. Esto es el primer apartado y esto es la primera competencia. Pero luego, si bajamos al apartado 6, encontramos, mira, lo voy a leer. Leería muchas partes, pero elegí solo esta. Mira, el título dice: interpretar el valor geoestratégico de España y su conexión con la historia mundial, señalando las analogías y singularidades de su evolución histórica en un contexto global cambiante, Vale, y luego el texto dice: una aproximación comprensiva a la historia de España debe partir de una visión espacial y cartográfica, deduciendo cómo su ubicación le ha permitido formar parte de los grandes itinerarios históricos de la humanidad. Atención, desde las primeras talasocracias del Mediterráneo y las primeras rutas atlánticas con el norte de Europa, a la Hispania del mundo romano y la llegada de los pueblos germánicos, la creación del reino visigodo, o la presencia islámica y la formación de Al-Ándalus. Identificar las distintas entidades políticas e institucionales que se fueron construyendo en la época medieval, así como en el papel que desempeñó la monarquía en el escenario internacional, especialmente a partir del siglo XV, permite al alumnado conectar su historia, O sea, ahí tenemos desde Grecia y Roma, o incluso antes, hasta el siglo XV, en este párrafito que acabo de leer, y está en el mismo borrador y está en el mismo todo. Entonces, bueno, con esto no estoy contradiciendo lo que comentabas en el vídeo, porque, bueno, hablabas del hincapié, ¿no? Pero es que mucha gente parece entender, o sea, leyendo los comentarios, parece entender que se cargan de un plumazo un montón de siglos de historia de España, y según el propio borrador, eso no es verdad. Bueno, no sé, a lo mejor te malinterpreté yo, o a lo mejor, yo no sé. En cualquier caso, me pareció oportuno señalarlo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por el programa y sigue adelante. La cuestión, Abel, no es tanto lo que diga el borrador, que como has podido comprobar es puro politiqués. La cuestión es cómo eso luego se traslada a los planes de estudio, a los libros de texto y a las clases. Si el profesor decide ceñirse al espíritu, que da el espíritu de ese borrador, que es hacer hincapié en los 2 últimos siglos de historia, puede ignorar todo lo anterior, que es lo que probablemente haga. Al final sucede que la historia es una asignatura muy difícil de impartir. Yo la verdad admiro a los profesores de historia, especialmente a los de instituto, porque yo sería incapaz de hacer su trabajo. Me costaría muchísimo, es decir, de dar clases de historia en un instituto y de ceñirme a un temario. Así que suelen ir por lo seguro y se evitan problemas. Se ciñen al plan de estudios creado por los políticos de turno y tratan de no moverse demasiado de ahí. Y así, digamos que en cierta medida se blindan. Bien, pues con esto terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de la trampa que nos ha tendido Putin. Como en esta crisis Rusia tiene un plan y sabe que puede echarse atrás en cualquier momento sin grandes consecuencias, mientras que el resto del mundo anda como pollo sin cabeza, entre preocupaciones, alarmas, reuniones y ninguna gana de comprometerse con los ucranianos a cambio de problemas, pues Vladimiro llevará la crisis hasta donde, cuánto, cómo y cuándo considere. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contracrónica de hoy, día 27. Mañana es viernes 28 y no tenemos contracrónica, tenemos contrahistoria. Vuelve Alberto Garín porque vamos a hacer la segunda parte de la Revolución Francesa. Espero que os gustase la de la semana pasada. Ha tenido, por lo que he podido ver, muy buena acogida, así que esperemos que la segunda tenga la misma o por lo menos la misma. Con eso ya nos contentaríamos. Pero bueno, queríamos dividirlo en partes porque así se podía entender muchísimo mejor. Bien, pues en la contrahistoria os espero. Hasta mañana, amigos.